¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenida a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. En este día que sería ya la primera semana de octubre, estamos ya en este espacio, estamos ya, como hemos dicho, en la recta final de este año 2020, un año muy particular, un año muy difícil, la verdad muy complicado para la inmensa mayoría, si no es que para todos. Y bueno, vamos a tener hoy una reflexión muy interesante y está sustentada en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, los versos que van del 2 al versículo número 6. Y dice así la palabra del Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar por esta palabra. Dios, en esta hora queremos pedir la asistencia oportuna de tu poderoso Espíritu, Señor, el cual siempre tiene algo oportuno que decirnos a todos nosotros. Queremos pedirte, Señor, que esto más que una predicación más, Dios, pues sea un encuentro eterno contigo y que podamos aprender mucho acerca de este tema tan importante como lo es a veces el dudar de tu palabra, dudar de tu persona, dudar de tu obra, y que podamos aclarar todas esas dudas e inquietudes. Bendice, Señora, en esta hora, en este momento a quien presenta la palabra, pero también, Señor, a quien la escucha, para que sea de bendición y de vida eterna. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Luego de hablar mucho, un gran maestro llamado Hu Song fue interceptado por 2 de sus mejores discípulos, y el primero le preguntó, Maestro, tengo muchas dudas acerca de lo que nos acabas de enseñar. A esto el maestro respondió, aprenderás mucho. El segundo discípulo, que también se acercó, le dijo muy seguro, Maestro, en lo que a mí respecta, yo no tengo ninguna duda. El maestro Song agachó un poco su cabeza y le dijo, tú aprenderás muy poco o nada. Porque el que duda, busca hasta encontrar. Y el que no duda, piensa que ya lo ha encontrado todo y entonces deja de crecer. La incertidumbre de la duda enseña más que la certeza del que cree saberlo todo. La duda nos hace humildes, mientras que la certidumbre nos hace soberbios. Tiene toda la razón, dijeron al unísono sus alumnos, a lo que el maestro contestó, lo dudo. Parece extraño que cuando hablemos o nos refiramos a la duda, podamos encontrar algo positivo en ella. Y esto es porque de alguna manera hemos sido enseñados o hemos sido educados o hemos escuchado que pensar en la duda tiene siempre una connotación negativa o inclusive pecaminosa. Es más, se puede decir que cuando uno expresa abiertamente que duda de algo o de alguien, en este caso de Dios, es visto o más bien es mal visto o es señalado. No obstante, yo creo que tener cierta dosis de duda no nos hace tanto daño. Porque como dice el maestro Suong de la historia, una pequeña dosis puede motivarnos a la búsqueda y tener una mayor certidumbre. El problema no es que la duda exista, al contrario, es parte de nuestra naturaleza que dudemos, es parte de nosotros, de nuestros genes, de nuestro espíritu, de nuestra mente. La cuestión es que nosotros permitamos que la duda siempre sea en pequeñas cantidades, para entonces poder manejarla y guiarla siempre en un sentido positivo, para que nunca la dejemos crecer y se convierta en una franca y desastrosa incredulidad. Por eso es pertinente que nosotros seamos honestos con nosotros mismos e identifiquemos nuestras dudas cuando van naciendo, cuando van surgiendo, cuando escuchamos algo, cuando miramos algo y aceptémoslas sanamente, para que entonces podamos encaminarla hacia un rumbo provechoso de encontrar la respuesta. Lo peor que nosotros podemos hacer es autoengañarnos, pretendiendo engañar a los demás, fingiendo que lo sabemos todo o que confiamos en todo.
Lo cierto es que cuando nosotros nos aprendemos a manejar bien la duda que nace o que se siembra en nuestras mentes y en nuestro corazón, puede convertirse en una triste, en una lamentable y una pavorosa incredulidad. Como es el caso del procurador de Cesarea de Filipos, Félix, a quien le tocó atender el caso de Pablo cuando éste fue acusado por las cuestiones propias de la religión de los judíos. Félix escuchó la defensa de Pablo. Félix se complació de las palabras de Pablo y es más, podemos decir que inclusive se sintió atraído hacia el mensaje que Pablo predicaba acerca de Jesús. Pero Félix tenía dudas. Félix dudaba, era prudente o pertinente y se iba con pasos cortos en relación a aceptar completamente el mensaje que Pablo le predicaba de Jesús. No obstante, él no tomó una posición positiva acerca de la duda, sino que permitió que creciera, que avanzara como una enfermedad y fue convirtiéndose en una potente incredulidad. Félix estuvo al frente de ese puesto de procuración de justicia por un espacio más o menos de 2 años. Gustaba de escuchar a Pablo y sus predicaciones, pero al final de todo no resultó en mucho, porque ni liberó a Pablo, ni tampoco creyó en Cristo para salvación. Por eso hoy en este día yo quiero que nosotros miremos una parte positiva de la duda. Primero que veamos cómo es que surgen las dudas, en nuestro caso a un nivel espiritual, pero sobre todo que lleguemos al punto de cómo nosotros podemos transformar esa duda en certidumbre que salte para una mejor calidad de vida en Cristo. El pasaje nos muestra esas respuestas. Y lo primero que el pasaje nos muestra es que una duda surge generalmente cuando ocurren malas circunstancias. ¿Dónde dice eso? Aquí en el capítulo 2, cuando dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Juan, apodado el Bautista, era apodado el Bautista, no se apellidaba Bautista y no se ostentaba como tal, sino que era un mote, era un apodo, era un sobrenombre, era la manera con el que se le identificaba a Juan, pues porque había hecho del bautismo uno de los pilares fundamentales de su predicación y de su ministerio. Pero Juan era conocido por muchas otras características, no solo porque practicaba el bautismo de una forma muy enfática, sino que era un hombre considerado por muchos como una persona de un carácter duro y de carácter recio. Pero Juan no nació así, sino que ese carácter duro, recio y siempre echado para adelante, valiente, es el resultado del tiempo que él pasó en su juventud en el crudo desierto. Voluntariamente alejado del bullicio de la gente, el clima del desierto no solo curtió la piel de Juan, sino también curtió su carácter. Juan tenía gustos muy excéntricos o estrafalarios, por ejemplo, en su alimentación, muy particular. Le gustaba comer básicamente miel y langostas. Y también le gustaba vestirse de una forma que llamaba la atención, que generalmente eran con pieles de animales. Pero un día, después de pasar ciertos años de Juan en el desierto, decidió abandonar su exilio e irse a las ciudades como Jerusalén a predicar un mensaje que Dios le había revelado y además encargado para que todos conocieran. ¿Cuál era? El arrepentimiento, porque el reino de Dios se estaba acercando. Y es ahí donde el carácter rudo y fuerte de Juan le sirvió para predicar a una multitud de manera clara y directa, de enfrentar el rechazo, la posesión o los obstáculos. Y se puede decir que tuvo mucho éxito, porque literalmente muchos de los que escuchaban el mensaje de Juan lo aceptaban, se arrepentían y en señal de arrepentimiento se bautizaban. Pero tanto la predicación como la personalidad íntegra y honesta de Juan le hizo ganarse enemigos. Así como hubo gente que se sentía atraído hacia su personalidad excéntrica y sobre todo al mensaje tan maravilloso que él proclamaba, hubo gente a la cual se sentía agredida o molesta o incómoda por las palabras del puritano Juan. Una de esas personas es una mujer que se sentía aludida y se llama Herodías. Herodías era la amante de Herodes Antipas, quien por cierto simpatizaba mucho con Juan y su doctrina, al punto de decir que Herodes
le temía a las palabras de Juan. Era tal el enojo, la antipatía y el rechazo que sentía Herodías hacia Juan que no era de a gratis, sino porque Juan cuestionaba la relación de Herodías con Herodes. Y dirán ustedes, ¿cuál era el problema? El problema radicaba en que realmente Herodías era la cuñada de Herodes, es decir, Herodías era la esposa de Felipe, el hermano de Herodes, y Pablo denunció esa relación ilícita a los cuatro vientos, señalando que estaba mal, que no era lo correcto, que no era lo agradable a Dios, independientemente de que ellos no eran judíos. Juan denunció y trató de persuadir a Herodes para que dejara a esa mujer y para que volvieran las cosas a una santa moral y armonía. Pero esta mujer, con sus artimañas y marrullerías, convenció a Herodes para echar a Juan en la cárcel. Mateo capítulo número 6, versos del 17 al 20. Luego de pasar buena parte de su vida en libertad y en el desierto, y después predicándole a las multitudes, sobre todo a orillas del río Jordán, ahora la vida de Juan se mira reducida a las paredes de una fría y oscura prisión. A esto hay que añadir a los barrotes el que los prisioneros estaban encadenados de los tobillos para hacer más doloso el encierro del cual ellos estaban padeciendo. Estar ahí no era estar de vacaciones. Estar ahí no significaba un descanso o un reposo, sino que las duras circunstancias sirvieron para germinar en la mente y en el corazón de Juan una semilla llamada duda. Porque un día es visitado por dos de sus discípulos, porque todavía le quedaban algunos discípulos. Y cuando estos se enteran de lo que Jesús está haciendo, porque dice ahí, al oír Juan en la cárcel, porque está en la cárcel, los hechos de Cristo, esto sirve para que en la mente de Juan se materialice una palabra importante, una duda que le clavó en el corazón y en su mente, y entonces le manda a preguntar algo a Jesús, le manda un mensaje a Jesús en manera de pregunta diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Verso número 3 del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y conociendo un poquito la historia de Juan, podríamos decir, ¿qué clase de pregunta es esta? Si Juan viviera en nuestro tiempo, en este momento, en el seno de nuestras iglesias cristianas, sería duramente criticado y señalado por muchos a causa de sus dudas. Pero esta pregunta nos revela claramente lo que en ese momento hay en el corazón de Juan. Hay duda. En otrora tiempo encontramos a un Juan lleno de Dios, seguro de sí mismo, convencido de lo que predicaba, sobre todo porque él es el que presenta a Jesús delante de la sociedad israelita, cuando lo ve acercarse y declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Durante mucho tiempo en el ministerio de Juan había quien le preguntaba si no sería él el Mesías, si no sería él el ungido, si sería él el llamado de Dios para liberar a Israel. Pero en muchas ocasiones él aclaró que no era así. Él sabía cuál era su papel y él sabía perfectamente que su papel únicamente era un papel de prepararle el camino a Jesús y de presentarlo a Jesús. Y cuando Jesús llega delante del Jordán para bautizarse como testimonio de su obediencia a Dios, Juan el Bautista con gran convicción y con gran vehemencia y pasión dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero además, Juan es testigo de cómo el mismo Espíritu de Dios desciende en forma como de una paloma en señal de reconocimiento divino. Juan capítulo 1, versos 32 y 33. Pero ahora, semanas después o meses después, nos encontramos a este mismo Juan en una situación distinta, no solo en una condición distinta, sino en una situación distinta, en una situación mental, en una situación emocional y, ¿por qué no?, en una situación espiritual distinta, titubeante, tal vez temeroso, pero sobre todo dudoso. Y sabe, hermano y hermana, no debemos ser duros con Juan, no lo juzguemos tan a la ligera, al contrario, identifiquémonos con él, pues
en ocasiones similares como las que atraviesa Juan, cuando no son favorables para muchos de nosotros, en ese momento somos víctima de la duda. Hay que entender los sentimientos de Juan. Hay que saber que si bien para él es un hombre espiritual, él todavía le quedaba un camino por avanzar en cuanto a la revelación de Dios en comparación de Jesucristo. Posiblemente la duda lo asalta. Dice el pastor Adoniram Gaxiola que cuando los problemas asoman a nuestra vida, estos tienen la capacidad de extraer de nosotros lo mejor o lo peor que tenemos. Y déjeme decir que con tristeza, que siempre es esto último lo que aflora cuando estamos en problemas. Sacar lo mejor o lo peor que nosotros tenemos. No es fácil, mi hermano, no es fácil, mi hermana, el decidirse por cómo vamos a responder en una situación. La gran mayoría estamos habituados a responder mal ante una circunstancia de emergencia. No es automático, no es algo que digamos simplemente con que lo pensemos se dé o simplemente con que dejemos que la inercia actúe. No, dicen por ahí que sí es algo que nosotros podemos elegir. Juan se encuentra en una situación difícil, una situación incierta, porque está siendo juzgado injustamente, porque está siendo víctima de las difamaciones de una persona. Le han robado su libertad y ha perdido muchas cosas a raíz de estar en la cárcel. Y no sabe por cuánto tiempo, pero además no sabe cómo o si se resolverá de manera favorable esa estancia en ese lugar. Por eso entendamos, cuando estos discípulos van a visitarle, el que él se atreva a mandarle un mensaje a Jesús preguntándole, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Dudar es humano. Dudar es algo con lo que debemos estar identificados. Cuando nace en nosotros esa duda, no vamos a decir si es bueno o es malo, porque las dudas existen, pero nosotros no podremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual si primeramente las negamos o nos autoengañamos diciendo, no, yo no dudo de nada. Es parte de nosotros y Dios puede utilizar la duda para que nosotros podamos conocerle mucho mejor. Lo segundo que nos dice el pasaje en relación a las dudas es que también la duda surge cuando nos falta entendimiento, cuando no comprendemos. Verso 3, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Juan no solo está atravesando por duras circunstancias, adversas circunstancias, sino que él no entiende lo que pasa. ¿Por qué le está pasando eso? ¿Por qué está viviendo eso? Y yo creo que es un argumento humanamente válido preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto si estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué si estoy haciendo el bien me va mal? ¿Por qué si me he portado bien me va mal? ¿Por qué si te sirvo me está yendo mal? Y entonces empezamos a experimentar un cúmulo de emociones contradictorias. Por un lado, frustración, por otro lado, enojo, por otro lado, tristeza, por otro lado, impotencia. Juan había llevado una vida recta y que había una vida plena en el Señor, aún desde antes que naciera. Porque sabemos que cuando Elizabeth, su madre, se entrevista con María, la madre de Jesús, se nos dice que el bebé fue lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento la vida de Juan se caracterizó por un nivel de espiritualidad profundo. Él no solo sería un profeta, él sería además un hombre recto, un hombre justo y un hombre bueno. Durante el tiempo que él desarrolló su ministerio de preparación para la llegada del Mesías, Juan procuró hacerlo todo bien y acorde a la voluntad de Dios. Bueno, como él era nazareo, no se tenía que cortar el pelo, no tenía que beber bebidas embriagantes. Él se comportaba de una manera prístina y honesta delante de Dios. Pero nada de eso parece tener sentido porque ahora él se encuentra en la cárcel. Por decir la verdad, por ser honesto, por ser transparente. Y él no puede entender qué es lo que está pasando. Y entonces decíamos, eso también le añade a este caldo de cultivo
un elemento para que surja la duda en su mente y en su corazón acerca de Jesús. Y por eso sin tapujos se atreve a preguntarle a Jesús, ¿eres tú? Porque cabe la probabilidad de que no sea Jesús, el Mesías, el prometido. Y él entonces en su corazón empieza a dudar si no se habrá equivocado, porque él no está viendo ya nada. O sea, en ese momento dice, bueno, yo estoy en la cárcel, después de haber hecho todo lo que Dios me pidió, ¿qué clase de pago puede ser ese? Pero de alguna forma, yo creo que Juan en su humanidad quería ver otras cosas. Quería ver caer el yugo romano, quería ver a la gente en bandada de rodillas ante el Mesías y a los religiosos reconociéndolo como el rey de Israel. Pero no, lo único que está mirando Juan en ese momento son las paredes de su celda, son los barrotes de su puerta y es la vida yéndose de las manos. Pero Juan no es el único que dudaba de Jesús. Ahora sí que aún dentro de la duda hay clases. Los mismos fariseos, los mismos saduceos, los escribas dudaban de Jesús. Los celotes, un grupo revolucionario que buscaba la liberación de los judíos de Roma, también dudaban de Jesús. Tal vez porque estos esperaban cosas distintas, pero dudaban de Jesús. Juan era un hombre de firmes convicciones. Y es difícil imaginarlo en esa cárcel con el tormento de la duda y con el cúmulo de sentimientos, entre ellos el de la desilusión. Pero todo esto sucede porque Juan no entiende que todo forma parte de un plan, del plan de Dios. Su percepción es limitada. Él solamente alcanza a mirar pues desde su propia óptica, porque él cree que a él le tocaría ver pues todo lo que hoy nosotros hemos visto y conocido acerca de Jesús. Y él solamente está viendo un pedacito. Lo que él no sabía es que nunca iba a ser así. Juan no comprendía esto, porque Jesús apenas estaba iniciando su obra redentora. Faltaban todavía muchos meses y algunos años para que todo quedara completado y solo entonces se viera la verdadera bendición sobre todo aquel que creyera en él. Hay que entenderlo a la luz de las palabras de Cristo. Cuando los amigos de Juan se entrevistan con él y le hacen saber el sentir de Juan, Jesús les dice, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. ¿Qué significan estas palabras? Tradicionalmente se cree que Jesús está honrando el ministerio de Juan por encima del de los demás profetas de Israel. Pero no precisamente está haciendo eso, sino más bien lo que está diciendo es que hasta ese momento Juan el Bautista es el hombre espiritualmente hablando más grande e importante que haya existido. ¿Por qué dice Jesús estas cosas? Porque Jesús sabe reconocer, porque Jesús supo reconocer la fe de Juan. Y porque Juan supo reconocer en Jesús que era el remedio para el pecado de la humanidad. Y que su ministerio había sido únicamente preparatorio para que Cristo desempeñara su ministerio salvífico. Juan tenía plena conciencia en ese momento de quién era Jesús. Y por esta razón Jesús lo identifica como el hombre más importante de la historia. Pero más adelante les dice, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Verso número 11 de la traducción en lenguaje actual. ¿Qué significan estas palabras? Jesús está hablando del reino de Dios y necesariamente nos dice que en el reino de Dios las personas que están ahí, el más pequeño de ellos es más grande que Juan el Bautista. ¿Pero qué significa esto? Que usted y yo, el creyente promedio, tenemos mayor conciencia y conocimiento de Jesús del que tuvo Juan el Bautista. Es decir, nosotros estamos en una condición de privilegio y de honor inmerecido. Nosotros tenemos la palabra del Señor escrita. Y conocemos el comienzo de las cosas y conocemos el final de las cosas y conocemos lo que está entre los dos. Juan el Bautista no tenía esa visión. Juan el Bautista tenía una razón justificable para sentirse confundido, porque él no conocía cuál era el capítulo
de lo que se estaba escribiendo en la historia del plan de Dios. Entonces podemos entender por qué Juan se siente así, por falta de entendimiento. Juan dudaba y tenía motivos valiosos para dudar. No tiene el plan completo de la salvación y la gracia, porque todavía Jesús no ha desarrollado su ministerio, porque todavía Jesús no había ido a la cruz ni había resucitado. Eso Juan no lo vio, sino que tampoco lo entendía o lo sabía perfectamente. Pero nosotros sí. Sabemos el final de la película. Sabemos ahora todas esas cosas porque tenemos el Nuevo Testamento. Y esa es una gran ventaja sobre Juan y sobre todos los que le antecedieron a Juan el Bautista. La enseñanza aquí es que cuando las dudas surgen es porque no tenemos suficiente entendimiento, porque no comprendemos las cosas, porque solamente estamos mirando una pequeña parte del mural que Dios está pintando. Pero cuando se trata de los planes de Dios, nos llevará un tiempo entenderlos mejor. Tal es el caso, por ejemplo, del apóstol Pedro, quien en un momento de oración tuvo una visión específica en la que nos dice el escritor que su reacción fue la se preguntaba qué quería decir esa visión. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 17. Pedro estaba en la azotea de una casa y de pronto Dios le muestra una visión y él no la comprendió y se preguntaba qué quería decir esa visión, qué tenía que ver con Pedro. Y Pedro no entendía las visiones de Dios, pero ¿las entendió? Claro, porque Dios se las reveló. Una vez pasado esto, él pudo entender cuál era el significado de esa visión porque Dios mismo se la explicó. Asimismo nosotros cuando tengamos dudas vayamos siempre a Dios y preguntémosle y Él nos va a explicar, si bien no con pelos y señales, porque a veces Dios no quiere todavía revelarnos todas las cosas a través de su palabra, por lo menos nos va a dar una palabra que nos dé certidumbre ante las cosas que vivimos. Una vez alguien me llamó por teléfono y me dijo que no entendía por qué le pasaban las cosas que le pasaban. Su esposo la había abandonado, había perdido su trabajo y que se sentía solo y se sentía abandonada. Peor que al principio. Lo que tenía a decirle es que no desechara a Dios por las duras circunstancias, sino más bien que Dios estaba trabajando en su carácter y que Dios quería lograr algo en esta persona. Hermanos, a veces el hecho de que no entendamos algo no significa que Dios no esté obrando, sino más bien Dios siempre está trabajando a nuestro favor. En ocasiones Dios hace cosas que no entendemos, que no tienen sentido, y es natural que nosotros tengamos dudas, pero al final del día debemos guiar esa duda hacia la certidumbre de Dios. No debemos sentirnos mal por dudar, porque Juan dudó de Jesús. Pero Jesús no le juzgó a Juan por sus dudas, sino lo entendió. Y lo malo sería que Juan hubiera dejado crecer sus dudas y permitir que le robaran la fe y la confianza en Jesús. Porque ¿a quién recurre Juan cuando él tiene esas dudas? Pues a Jesús, no de manera directa porque no puede verlo, pero manda a preguntarle a Jesús algo. Y en voz de sus discípulos y de sus amigos, Jesús le dará una respuesta que él pueda comprender. Y eso tiene que ver con el tercer punto, hermanos, porque ya vimos cómo más o menos surge la duda. Vimos que surge a través de las malas circunstancias que atravesamos y también cuando no entendemos el propósito o la razón de esas circunstancias. Pero la tercera cosa que el pasaje nos dice es, bueno, ¿cómo resolvemos esas dudas? ¿Cómo lo resolvemos nosotros que la duda se convierta en certidumbre? Bueno, la manera en cómo las dudas se resuelven es a través de la persona de Jesús. Dice, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarles. Y Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Dudar es humano, hermanos.
es parte de nosotros y lidiamos con la duda en muchas ocasiones, principalmente en los asuntos de la fe. Pero también he dicho que cuando dejamos a la duda ahí, simplemente en la mente y en el corazón, y no hacemos nada provechosa con ella, esta crece. Y crece de tal forma que infecta nuestra fe al punto de dañarla y de convertirnos en personas incrédulas. Y esa condición no es deseable para nadie, porque si nosotros perdemos la fe, habremos perdido todo. Job es el ejemplo del que perdió casi todo: salud, hijo, amistades, esposa, dinero, todo menos la fe en Dios. Juan no sabe, no entiende esta verdad. Y las dudas lo mueven a buscar respuestas que él tanto necesita. Y una vez que sus amigos llegan a visitarle, es la oportunidad idónea para preguntarle a Jesús si él es el Jesús que él creía que era y que lo atormentan porque tiene dudas en su corazón. ¿Sabe? El mejor lugar donde nosotros debemos buscar las respuestas es en la persona de Jesús. Sí, a lo mejor de pronto habrá un hermano, una hermana, un pastor, un predicador, un autor, un escritor, docto y sabio en la fe, y puede ayudarnos a disipar o a dilucidar esas dudas. Pero también podemos cometer el error de preguntarle al amigo, o a la amiga, o al experto, o al secular, o al pagano, o al que nada tiene que ver, en lugar de preguntarle a Jesús. Los discípulos de Juan cumplen la encomienda de este. Van a Jesús y le dicen: Jesús, fíjate que Juan está en la cárcel y nos manda a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús no se sintió ofendido, ni mucho menos censura a Juan por sus dudas, sino que le contesta: vayan, cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Ciegos que ven, cojos que andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos escuchan, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado las buenas noticias. Jesús no le dio un discurso a Juan, sino le dijo: ve las evidencias que por sí solas hablan de quién soy yo. Jesús le dijo: vayan y den testimonio de lo que ustedes mismos están viendo. Al mirar los discípulos a su alrededor, ¿qué cree usted que le fueron a responder a Juan? Pues claro, que el reino de Dios estaba en plena acción, desarrollándose poco a poco, pero poderosamente en la tierra donde él había predicado previamente. Yo me imagino mis hermanos, mis hermanas, que con la respuesta de Jesús, el corazón de Juan fue transformado. Y los sentimientos que lo atormentaban y los pensamientos que lo aniquilaban fueron disipados. Y entonces pudo enfrentar su destino no solo con fe, sino con paz, con confianza y con fortaleza, porque él sentía que había cumplido su misión en esta tierra. Todos sabemos el final de Juan el Bautista. No fue liberado de la cárcel. Herodías instigó a través de su hija Salomé a que Herodes Antipas le concediera la cabeza de Juan el Bautista en un platón como señal de triunfo. Juan murió trágicamente, pero con la paz en el alma, porque todas sus dudas fueron resueltas y confiadamente, certeramente, partió a la morada eterna con su Dios y su Salvador. Yo sé que esto suena romántico e inspirador, pero está escrito en la Biblia, hermanos, para que nosotros tomemos nota de que esto es real. Dudar es un cruce de caminos. O nos lleva a buscar respuestas o nos pierde en la confusión. ¿De qué depende, hermanos? Depende de la decisión que tomemos. Somos responsables de nuestras dudas. Yo quiero animarles hoy a que cuando la duda nos asalte, en lugar de sentirnos culpables o inadecuados y busquemos la manera de negarlas, pues mejor busquemos al Señor Jesús y digámosle: Señor, yo dudo de tu amor. Señor, yo dudo de tu existencia, yo dudo de tu bondad, yo dudo de tu plan.
déjeme decir que al igual que Juan, el Señor Jesús no le va a censurar ni le va a dar un manazo. Él sabe que usted está dudando. Él sabe que usted siente eso en su mente y en su vida. Pero si usted le pregunta claramente y directamente, Él le dará la respuesta que usted está necesitando. Porque lo que usted, lo que yo, lo que todos necesitamos cuando nuestro corazón se quebranta por la duda, lo que necesitamos, mi hermano y mi hermana, es que por la sola palabra de Jesús nosotros tengamos confianza. Pero para llegar a esa confianza tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa confianza a través de una palabra que salga de su boca. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, en esta hora venimos con toda sinceridad, con el corazón en la mano, como se dice comúnmente, delante de ti, Señor, diciéndote que los tiempos que vivimos son tiempos que alimentan nuestras dudas, que alimentan, Señor, nuestra confusión y que alimentan un sinfín de cosas que no son buenas ni provechosas, ni para nuestra vida, ni para el reino de los cielos. Reconocemos, Señor, nos aceptamos como dudosos o como dudosas, como personas, como individuos que a veces en el fondo nos cuesta trabajo creer, porque parece que lo único que miramos, Señor, es el avance del mal y de la oscuridad. Por eso en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, suplicándote y diciéndote al igual que Juan el Bautista, eres tú, Señor. Realmente tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Y del mismo modo que así como tú le respondiste a Juan de una manera tan específica y tan clara para él, que su corazón se llenó de fe y su mente se llenó de convicción, que no le importó enfrentar la muerte en el afán de saber que estaría contigo. Haz lo mismo con nosotros, porque necesitamos una palabra tuya. Necesitamos que tú nos digas que todo estará bien. Necesitamos que tú nos digas, Señor, que tú estás a cargo, que tú estás al frente, que tú tienes la responsabilidad, que confiemos, que no temamos de malas noticias, sino que al contrario, tú vas siempre con nosotros. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes qué palabra necesitamos escuchar de ti. Abre nuestro corazón, Señor, para que entre la luz de Jesús y se disipe la oscuridad de la duda, la oscuridad, Señor, de la incredulidad, la oscuridad, Señor, del miedo, del temor, de la dureza del corazón. Señor, obra en la vida de mis hermanos, de mis hermanas y de todos los que escuchan en esta hora. En el nombre de Jesús.